La radiografía simple de abdomen es una técnica que se utiliza para el estudio de patologías abdominales. Es fácil y útil de realizar. Primero, esta consta de varias proyecciones. Tenemos la bipedestación, el decúbito dorsal y el decúbito lateral. En la bipedestación sirve para ver los niveles hidroaéreos, como vemos en la imagen de aquí, como vemos en la imagen de acá. ¿Okay? En esta se le pide al paciente ponerse de espaldas contra el buque vertical y separar los brazos a lo largo del cuerpo. También se da instrucción de suspender la respiración durante la exposición, al igual que las otras técnicas. Tenemos luego el decúbito dorsal, que sirve para ver el patrón gaseoso. ¿Y por qué pasa esto? Porque se remarcan más las ascidas intestinales, pues el aire flota completamente a la superficie de la asa intestinal. Luego tenemos el decúbito lateral, donde se utiliza en pacientes que no se pueden mover. Por ejemplo, en pacientes que hayan tenido una cirugía previa o tengan alguna dolencia y se les incapacite movilizarse. Aquí el hígado nos ayudará como contraste para el aire libre. Ok, ahora, ¿cuál es el orden para evaluar la radiografía? Primero, evaluar la calidad de la técnica. Se debe incluir diafragmas, ambos flancos, pelvis menor y cadera, y tiene que permitir contrastar la densidad del agua y densidad grasa, como una correcta visualización de la línea de los flancos, los psoas y los contornos viscerales, como vemos en la imagen de aquí o las imágenes de acá. Examen de partes blandas, donde evaluaremos la presencia de calcificaciones como glúteos, obesidad y secuelas post cirugía. Luego tenemos el examen de huesos, por ejemplo, examinar el hueso, los huesos, costillas, columna vertebral, sacro, coxis, cabeza del fémur. Como lo vemos acá. Visualizar líneas principales, por ejemplo, las líneas musculares, pilares diafragmáticos, líneas del psoas, evaluar la grasa properitoneal, que gracias a esa se puede ver los músculos de la pared abdominal. Luego tenemos líneas viscerales, el hígado, el vaso, el estómago, como lo podemos ver en la imagen de acá. Vemos esta bolsita de aire del estómago, fluidos renales y vejiga, y luego analizar la metabolización y gas intramuscular, donde se considera normal ver aire en el estómago, como mencioné anteriormente, en las asas intestinales del intestino delgado, aunque muy poco porque el aire pasa muy rápido, y el colon. Ahora, en esta imagen se ha señalado todo lo que hemos mencionado anteriormente. Aquí está el músculo psoas mayor, la dorsal costilla y todo lo que nos permite ver la radiografía. En esta otra imagen hemos señalado también los riñones, tanto el izquierdo como el derecho. Se ha señalado también la unión urovesical, se ha señalado también la vejiga. Sin embargo, hay estructuras que no se pueden ver. Por ejemplo, las glándulas suprarrenales, ambos uréteres o la vesícula biliar, que se encuentra en el lóbulo derecho del hígado, debajo de este. Aquí vemos un esquema, un dibujo, un bosquejo de lo que se podría observar en una radiografía. Ahora, estas son las indicaciones y contraindicaciones de una radiografía simple de abdomen. Entre las indicaciones encontramos abdomen agudo, obstrucción intestinal, perforación en víscera hueca, ingesta de cuerpo extraño, evaluación de dispositivos médicos, ascitis y masas abdominales. En contraindicaciones tenemos embarazo, traumatismo graves y inestabilidad hemodinámica del paciente. La urografía es un procedimiento que consiste en tener diferentes radiografías durante la administración de contraste intravenoso. Ahora esta es una imagen. Para esto se usa una técnica. La técnica es primero sacar una simple de abdomen previo a la inyección, luego se inyecta contraste iodado, 1 mililitro sobre el kilogramo de peso,
Luego se toma una radiografía en fase nefrogénica de 1 a 3 minutos después de indicar el contraste sobre las siluetas renales. Luego sacar una simple de abdomen a los 5 minutos y luego a los 10 minutos, para después tener una radiografía de vejiga llena y postmiccional. Ahora, los puntos importantes que debemos evaluar en esta radiografía es visualizar las calcificaciones, localizaciones, tamaño, morfología de los riñones, simetría o asimetría en la eliminación, revisión del número y morfología de los cálices menores y mayores, morfología de pelvis renal, ureteres y vejiga, y localización obviamente de los ureteres. Luego ahora tenemos las indicaciones y contraindicaciones de esta prueba. Tenemos la patología del sistema colector, anomalías congénitas y litiasis renal, y contraindicaciones absolutas que son alergia al contraste e insuficiencia renal, y relativas que son el embarazo, deshidratación, insuficiencia cardíaca descompensada y pacientes con tirotoxicosis. Luego tenemos la pielografía retrógrada, que es una inyección de contraste dentro del tracto urinario. Primero, obviamente se inyecta el contraste a través de un catéter colocado por vía ureteral, normalmente durante la citoscopía, que luego vamos a ver. Se llama retrógrada porque va en sentido contrario al flujo normal de la orina, como podemos ver en esta imagen de aquí, donde podemos ver por dónde se está inyectando el medio de contraste. Ahora, estas son las indicaciones y contraindicaciones absolutas y relativas de esta radiografía. Tenemos sospechas de tumores ureterales o renales, evaluación prequirúrgica del sistema colector, cuando no se puede usar, contraste intravenoso, contraindicaciones absolutas, tenemos infecciones urinarias activas, alergia severa al contraste iodado, trauma uretral o vejiga, tenemos relativas, coagulopatías, riesgo de sangrado, del ureter y embarazo. Luego tenemos la cistografía. La cistografía es el estudio de la vejiga. Ahora, esta se puede realizar de dos formas: como parte de la urografía intravenosa o después de la introducción directa de contraste en vejiga a través de una sonda suprapúbica o por sondaje ureteral. Tenemos indicaciones como puede ser reflujo vesical ureteral, hematuria sin causa clara, divertículos vesicales o anomalías congénitas, tumores o pólipos vesicales, evaluación postquirúrgica de vejiga o uretra, difusión vesical. Luego tenemos absolutas, por ejemplo, la infección urinaria activa, bueno, estas son contraindicaciones, alergia del contraste iodado y trauma vesical agudo. Luego tenemos relativas, embarazo, infección ureteral completa o coagulopatía. Ahora tenemos la ureterografía, que es un estudio radiológico de la uretra generalmente mediante la introducción de contraste iodado. Se puede realizar de dos formas: anterógrada o miccional, como parte de la urografía intravenosa, o retrógrada, donde se introduce una sonda Foley de 12 French en el meato urinario o meato ureteral. Se hincha con 2 a 3 milímetros de suero el balón situado en la fosa navicular y se inyecta el contraste retrógradamente a través de la uretra, como lo podemos ver en esta imagen. Nada, pues, esta es la uretra. Y vemos aquí también la sonda. Vemos la sonda aquí con el balón inflado. Estas son las indicaciones y contraindicaciones absolutas relativas de esta radiología. Tenemos estenosis, divertículos, tumores, traumatismos ureterales, ¿no? Indicaciones. Tenemos también absolutas como infección urinaria activa, alergia del contraste iodado, relativas, embarazo y coagulopatías. También tenemos la UroTac. La técnica consiste en realizar distintas series sin o con contraste intravenoso iodado. Ahora, es relativamente frecuente comenzar con un estudio basal, es decir, contraste,
no solo para detectar litiasis, sino también para poder caracterizar algunas lesiones quísticas. Cuando se administra contraste intravenoso, se obtiene información diferente según el momento en el que se tomen las imágenes. Por ejemplo, tenemos fases. Aquí está la basal y vemos cómo no hay ningún contraste. Vemos tal vez un lito aquí. Ahora, tenemos la fase arterial o portal hepática. Esta marca la diferenciación corticomedular. Se da a los 35 a 40 segundos tras la inyección del contraste y genera opacificación cortical renal y de las venas renales. Luego tenemos la fase nefrogénica, que es la fase más tardía en donde la atenuación del parénquima renal se hace más homogénea, siendo ideal para la detección de lesiones parenquimatosas sutiles y se da entre 90 a 140 segundos. Luego tenemos la fase excretora que permite la opacificación de los cálices, de la pelvis renal y de los ureteros, mientras que la intensidad del nefrograma declina progresivamente. Rutinariamente se utiliza imágenes eso de las que luego tenemos la fase no, empecé muy tarde. Ahora tenemos la fase excretora, que permite la opacificación de los cálices, de la pelvis renal y de los ureteros, mientras que la intensidad del nefrograma declina progresivamente. Por lo general, esta fase se da a los 8 o 10 minutos de puesto el contraste. Estas son las indicaciones comunes del Urtac. Podemos ver, la Urtac se recomienda en casos de hematuria, dolor lumbar persistente, sospecha de cálculos renales, o vesicales, evaluación de masa o tumores extraurinarios, infecciones urinarias recurrentes o complicadas, anomalías estructurales detectables en estudios previos. No. Ahora tenemos la fase excretora que permite la opacificación de los cálices de la pelvis renal y de los ureteros, mientras que la intensidad del nefrograma declina progresivamente. Adquirimos, por ejemplo, esta fase a los 8 a 10 minutos después del contraste. Ahora estas son las indicaciones comunes. Tenemos hematuria, dolor lumbar persistente, sospecha de cálculos renales o vesicales, evaluación de las masas o tumores del tracto urinario, infecciones urinarias recurrentes o complicadas y anomalías estructurales detectables en estudios previos. Luego tenemos las contraindicaciones y precauciones, por ejemplo, alergias al medio de contraste ayudado, insuficiencia renal severa, embarazo, obesidad extrema. Por último, tenemos la angiografía renal. Es un estudio radiológico que evalúa los vasos sanguíneos renales mediante la inyección de contraste ayudado directamente en la arteria renal, generalmente a través de un acceso, por ejemplo, el catéter en la arteria femoral o braquial. Esta permite la visualización de arterias y venas renales y detectar estrechamientos, aneurismas, malformaciones o trombosis. Entonces, ¿cuál es la técnica? Primero se coge un acceso vascular, por ejemplo, arteria femoral o braquial, como dije anteriormente, cateterización selectiva de la arteria renal, bueno, esa opción, e inyecciones de contraste ayudado rápido y controlada, y la obtención de imágenes seriadas de radiografía o fluoroscopía. Ahora estas son las indicaciones, tenemos indicaciones de estenosis de arteria renal, aneurisma, malformaciones vasculares, trombosis de la arteria o vena renal, evaluación prequirúrgica, sangrado renal y tumores renales. Como contraindicaciones absolutas tenemos alergia severa al contraste ayudado, insuficiencia renal grave o neuropatías graves, y como contraindicaciones relativas tenemos embarazo, infección activa e insuficiencia cardíaca descompensada. Gracias.